Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. En esta ocasión vamos a hablar sobre la insulina, sobre cómo funciona de manera normal en el cuerpo y vamos a explicar cómo es o qué es lo que pasa con la resistencia a la insulina o la diabetes tipo 2. Vamos a comenzar. Bueno, primero vamos a ver qué es la insulina. Tenemos que la insulina es una hormona peptídica que se produce a partir de las células beta de los islotes pancreáticos en el páncreas. Esta insulina se produce a partir de las elevaciones de glucosa en la sangre. Es decir, si ve que hay niveles altos de glucosa en sangre, las células beta se ponen a trabajar y producen la insulina. ¿Qué es lo que hace? Promueve la captación de glucosa por medio del tejido adiposo, por parte del tejido adiposo, musculoesquelético y hepático. ¿Qué quiere decir? Que mete la glucosa en todo, o sea, en el tejido adiposo, que es la grasa, en el músculo esquelético, los músculos, y en el hepático, en el hígado. O sea, por igual, no hace distinción, sino que mete la glucosa en esos tres. Inhibe la lipólisis e incrementa la lipogénesis. ¿Esto qué quiere decir? Que hace que se queme, digamos que no se queme grasa y aumenta el almacenamiento de la misma, creando más, ¿vale? Disminuye la degradación proteica. ¿Esto qué quiere decir? Que disminuye el catabolismo muscular, ¿vale? Aumenta la captación de aminoácidos por parte de la célula muscular, es decir, que esto hace que se nutra más la célula del músculo. Reduce la excreción renal de sodio e incrementa la captación de potasio. ¿Esto por qué? Porque el potasio es necesario para que se puedan incrementar los niveles de glucógeno y agua intracelular. Esto más en el tejido muscular, ¿vale? Incrementa la síntesis de ácido estomacal e incrementa la liberación de GnRH por parte del hipotálamo. Recuerden que el GnRH es el factor liberador de gonadotropinas, ¿vale? Que hace que produzca LH y FSH. Aquí tenemos que en un adulto sano, en promedio, tiene 90 miligramos sobre decilitro de glucosa en sangre. Esto estando en 8 horas de ayuno, ¿sale? El nivel de la normalidad, es decir, el rango en el que normalmente se está de glucosa en sangre, va desde los 70 a los 110 miligramos sobre decilitro de glucosa en sangre. Entre 110 y 125 miligramos sobre decilitro se dice que es prediabetes. Y de 126 en adelante, esto ya es diabetes. Tenemos que en una persona sana, el páncreas trabaja para mantener los niveles de glucosa estables lo más que se pueda en sangre, ¿sale? Aquí tenemos esta gráfica donde vemos el desayuno. Tenemos aquí la glucosa de morado, un pico de glucosa en sangre, y entonces la insulina sube para tener este pico de glucosa hasta que se estabiliza. Y cuando vuelve a subir, cuando hacemos otra comida, otra vez vuelve a subir la insulina para que esta glucosa esté lo más estable posible, ¿vale? Y cada vez que se come, que se ingieren alimentos, aumentan los niveles de glucosa en sangre. Y al aumentar los niveles de glucosa en sangre, aumenta la insulina, ya que como vimos anteriormente, las células beta empiezan a trabajar para producir insulina y bajar los niveles de glucosa, ¿sale? La idea principal es de que los niveles de glucosa estén lo más estable posible, ¿sale? Bueno, ¿y cómo hace lo anterior dicho? La insulina tiene un receptor en la membrana de la célula, que este receptor acepta la insulina, entonces inician una serie de señalizaciones intercelulares que terminan aquí en la fosforilación del AKT, ¿vale? Esta fosforilación del AKT lo que hace es que este GLUT4, el GLUT4, recuerden que lo vimos en lo de los estrógenos, se trasloca aquí, cambia de posición y se va a la membrana, ¿sale? A la membrana celular. ¿Esto para qué? Para permitir el paso a la glucosa, para que la glucosa entre aquí a la célula. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando la glucosa empieza a entrar a la célula, se produce una elevación de la síntesis de la malonil coenzima A, ¿sale? Esta. Al producirse esta elevación, ¿qué es lo que pasa? Se produce mmm, una elevación mm, de la lipogénesis de novo, es esta de acá,
que es una síntesis de grasa dentro de la célula. Esta lo que hace es que aumenta la grasa dentro de la célula y estos serían los triglicéridos, ¿sale? ¿Qué otra cosa hace la síntesis de esta coenzima? Que también inhibe la, la acción, la producción de aquí es la carnitina palmitotransferasa 1, ¿sale? ¿Qué hace esta enzima? Bueno, esta carnitina mueve la célula, que mueve la grasa la mete a la mitocondria para que se use como energía. Pero si tenemos esta coenzima elevada, inhibimos esto. Entonces esta grasa no entra a la mitocondria. Entonces aquí se empieza a almacenar grasa, que serían los triglicéridos. Bueno, para poder continuar es necesario conocer el glucagón. ¿Qué es esta? Esta es otra hormona, es una hormona peptídica que igual es producida en el páncreas, en los islotes, pero esta vez por las células alfa, ¿vale? Tiene como objetivo aumentar los niveles de glucosa en sangre. Su regulación es paracrina. Como veíamos de la insulina se regula a partir de los niveles de glucosa en sangre, ¿vale? Pero aquí el glucagón no. La regulación del glucagón es paracrina. ¿Qué quiere decir? Que esta ve los niveles de insulina. Como ve esto? A través de la forma en la que están trabajando las células beta, que son las que producen la insulina, ¿vale? Entonces su regulación es paracrina. No depende de los niveles de glucosa en sangre, ¿vale? ¿Qué es lo que hace? Estimula la cantidad de aminoácidos captados por el hígado para producir glucosa. Esto sería la neuglucogénesis. Estimula la liberación de catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. Estimula la liberación de glucógeno hepático en forma de glucosa y estimula la estimulación de la creación de cuerpos cetónicos. Todo esto lo que quiere decir es de que aumenta la liberación de grasa para que sea oxidada y aumenta el glucógeno, pero aumenta la grasa para que sea oxidada y no el glucógeno, ¿sale? Y lo que tiene como objetivo principal es aumentar los niveles de glucosa en sangre. Bueno, aquí lo que tenemos es de que cuando se habla de resistencia a la insulina nos referimos al modelo de la diabetes insulinoresistente o diabetes tipo 2. ¿Qué es lo que pasa acá? Como vimos en el esquema anterior de cómo la insulina tiene su receptor y todo eso, el que yo expliqué, aquí qué es lo que pasa. Como vimos que se almacena grasa, se empieza a almacenar mucha grasa, ¿qué es lo que pasa? Que se crean ceramidas. Este es un tipo de grasa, ¿vale? ¿Y qué es lo que hace esta ceramida? Hace que la fosforación del ATK no se lleve a cabo, ¿vale? Al no llevarse a cabo, el GLUT4 no se va a la membrana celular, no hace la translocación, no se mueve. Al no moverse, la glucosa no puede entrar a la célula. Al no entrar a la célula, la producción de manolin-coenzima A disminuye. ¿Qué es lo que pasa si disminuye? Se restablece el trabajo de la carnitina palmitotransferasa 1 y hace que las grasas y triglicéridos que había en la célula entren a la mitocondria y ya sean usados como energía, se oxiden, ¿vale? Aquí tenemos que la resistencia a la insulina en ausencia de otra patología, es decir, de manera normal, la resistencia a la insulina es una respuesta fisiológica que nuestro cuerpo tiene de protegernos de la sobrealimentación. Esto es para que no ganemos demasiado peso y que sea de grasa, o sea, que no sea, que nos protege para que no ganemos demasiada grasa corporal, ¿vale? O sea, esta es una respuesta de que el cuerpo tiene como manera de protección. Nos hace resistentes a la insulina para hacer esta protección. O sea, nos ayuda a que no acumulemos grasa corporal por exceso de alimentos. La acumulación de grasa visceral, esta sería la acumulación ectópica de lípidos. Estas son cuando las grasas ya no se almacenan en el tejido subcutáneo, sino digamos en los órganos, ¿vale? Esto es extremadamente insano, ya que produce gran cantidad de citoquinas inflamatorias, produciendo la lipoapoptosis. Esta lipoapoptosis es cuando las células se mueren por exceso de grasa, ¿vale?
¿Qué es lo que pasa? Cuando se produce esta acumulación de grasa visceral o grasa ectópica, acumulación ectópica, se produce en el páncreas, las células beta dejan de responder debidamente a las alteraciones de glucosa en sangre. Es decir, que ya no responden bien según los niveles de glucosa en sangre, ¿sale? Recordemos que las células beta producen la insulina a partir de los niveles de glucosa. Si ya no responden bien, pues ya no regula bien la glucosa en sangre. Pero bueno, esto no es como que lo más importante. Lo más importante se produce a nivel dentro del páncreas, a nivel paracrino, aquí, en las células alfa. ¿Por qué en las células alfa? Porque ya habíamos visto que eh, las células beta regulan la producción de insulina de acuerdo a al nivel de glucosa en la sangre. ¿Qué es lo que pasa cuando hay demasiada grasa ectópica en el páncreas? Digamos que las células alfa ven, para liberar glucagón, lo que hacen es ver cómo funcionan, cómo están trabajando las células beta. Si ven que están trabajando mucho, quiere decir que hay mucha insulina, porque los niveles de glucosa están elevados. Entonces lo que hacen las células alfa es pues no producir glucagón, no trabajar, ya que si producen pues estarían cometiendo un error, estarían aumentando la glucosa. Entonces cuando ven que las células beta no están trabajando tanto, significa que los niveles de glucosa están bajos. Entonces ahí es cuando suben el glucagón, cuando las células alfa se ponen a trabajar para subir la glucosa en sangre. ¿Qué es lo que pasa cuando ya tenemos acumulación de grasa ectópica la acumulación de grasa en el páncreas? Que esa comunicación que hay entre células beta y células alfa se pierde. Entonces las células alfa no ven cómo están trabajando las células beta. Al no ver cómo están trabajando, pues lo que hacen es empezar a trabajar y trabajar y trabajar. Entonces lo que hacen es producir mucho glucógeno, mucho glucagón. ¿Qué es esto? Mm, Al producir mucho glucagón se crea el estado de hiperglucagonemia, de acá, hiperglucagonemia. Es por eso que cuando se hace la medida de la glucosa se recomienda que sean ayunas, para que ¿por qué en ayunas? Como vimos anteriormente, los niveles de glucosa suben cuando se ingieren alimentos, pero cuando estamos en ayunas se supone que el nivel de glucosa tendría que estar abajo, ¿vale? Entonces, si nosotros en ayunas vamos y nos realizamos el estudio y vemos que los niveles de glucosa en sangre están elevados, ¿qué significa esto? Que ya tenemos demasiada grasa acumulada en el páncreas, ¿sale? Grasa visceral, y eso hace que se pierda la comunicación, como ya les dije, entre las células beta y las células alfa, haciendo que las células alfa produzcan mucho glucagón, elevando los niveles de glucosa en sangre sin que haya alimentos. Cuando se produce esta condición es lo que se conoce como diabetes tipo 2, es decir, la acumulación de grasa visceral hace que las células alfa trabajen y trabajen y los niveles de glucosa en sangre suban sin que haya alimentos. Aquí lo que tenemos es que en las personas que usan esteroides, debido a que, bueno, cuando se usan esteroides hay una sobreactivación de la cascada RAS. Esta cascada RAS es muy importante. Si usan esteroides, pues investiguenla porque es de mucha importancia para la salud. La cascada RAS, ¿vale? Entre las cosas que hace es de que se pierde mucho magnesio y potasio. ¿Qué pasa si se pierde este magnesio y potasio? El potasio se usa, la célula lo usa para, mm, para el metabolismo de la glucosa. ¿Cómo hace esto? Lo que pasa es de que el potasio entra en la célula y lo que hace es que al estar dentro de la célula promueve la hidratación de la misma, o sea que se hidrate la célula. Si se hidrata la célula hace que pueda almacenar más glucógeno, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa si no tenemos el potasio debido a la sobreactivación de la cascada RAS? Lo que pasa es de que producimos menos insulina y aparte de eso, la poca que producimos nos hacemos menos sensibles a ella en tejido adiposo, en el tejido musculoesquelético, ¿sale? Entonces, pues esto sería algo malo. Por eso es importante el uso de medicamentos, suplementos que hagan un bloqueo de la cascada RAS, ya que o sea, aparte igual sería recomendable o es recomendable usar suplementar con magnesio y potasio, ya que al usar esteroides pues estos se pierden, ¿sale? Entonces tendremos que suplementar
y aparte implementar un bloqueo de esta cascada RAS, ¿sale? Después hablaré sobre cómo bloquear esa cascada. Ya para terminar, aquí tenemos los puntos clave. Como puntos clave tenemos que la insulina es una de las hormonas más anabólicas del organismo. Sin embargo, este anabolismo no se limita o nada más es exclusivo del tejido muscular, sino que va para todos los tejidos, incluyendo el tejido adiposo. ¿Sale? O sea, el anabolismo hace que se cree más grasa o que se cree más músculo, o sea, va igual para todo. La resistencia a la insulina no es más que un mecanismo protector frente a la sobrealimentación. Como ya habíamos dicho, la resistencia a la insulina es un proceso que el cuerpo tiene para protegernos de la sobrealimentación, ¿vale? El incrementar el potasio y reducir la sobreactivación de la cascada RAS puede ayudarnos a salir de estancamientos en culturistas ya muy pesados, porque muchas veces llegan a un peso y ya no avanzan y ya no avanzan. Es por lo que habíamos visto de que la sobreactivación de la cascada RAS hace que el potasio se disminuya. Entonces, si suplementamos con potasio, haremos que la célula esté más hidratada y entonces almacenaremos más glucógeno y esto nos hará ganar más peso. Mm, Aquí otro dato que, bueno, no noté es de que hay medicamentos, suplementos que nos ayudan a la sensibilidad de la insulina, como la metformina. Esta es en culturistas, es recomendable usarla cuando se estaba usando hormona de crecimiento. ¿Por qué? Porque la hormona del crecimiento lo que hace es de que nos hace menos sensibles a la insulina. Al hacernos menos sensibles, pues lo recomendable es usar metformina. ¿Qué otra cosa? El problema de usar estos medicamentos, hay muchos medicamentos, pueden investigar medicamentos que nos hacen elevar la sensibilidad de la insulina. Este, pero el problema de todos estos es de que no solamente elevan la sensibilidad de la insulina en el tejido muscular, sino que lo hacen en todo. Y otro problema que tienen es de que van a limitar la ganancia de músculo, de la síntesis proteica. ¿Por qué? Porque estos medicamentos actúan por la activación del AMPK y al activar esta vía, lo que pasa es de que se limita la activación de la vía mTOR, que es la que es responsable de la síntesis de proteína. Y bueno, creo que eso ha sido todo por este video. Este video es más como de cómo funciona la insulina de manera natural y cómo se produce dentro del cuerpo, cómo funciona. Es importante conocer esto para que después cuando se administre de manera exógena sepamos cómo funciona y qué es lo que va a hacer. Espero que esta información les guste, les sirva y nos vemos en el siguiente video. Que estén muy bien.